El mundo en el que vives no es tan libre como parece. Las decisiones que crees tomar por cuenta propia, comprar una casa, ahorrar en tu moneda local, invertir en un negocio, están condicionadas por fuerzas que operan muy por encima de ti. Fuerzas invisibles, pero precisas, que mueven el tablero económico mundial como si fuera una partida de ajedrez. Y tú, sin saberlo, eres una pieza dentro de ese juego. Cada crisis, cada inflación, cada cambio en los precios del combustible o en las tasas de interés, responde a movimientos estratégicos de potencias que entienden una verdad que el ciudadano común ignora. El dinero no solo sirve para comprar cosas, también sirve para controlar. Durante siglos, los imperios no se construyeron únicamente con ejércitos, sino con monedas. Roma no dominó el mundo solo con legiones, sino con su denario. Inglaterra no expandió su poder solo por su flota, sino por la libra esterlina. Y Estados Unidos no se convirtió en el centro del planeta por su territorio, sino por el dólar. La historia financiera es, en realidad, la historia de la dominación geopolítica disfrazada de prosperidad. Cuando un país imprime su moneda y logra que el resto del mundo la acepte, no solo gana poder económico, gana poder político. Puede endeudarse sin consecuencias inmediatas, financiar guerras sin usar sus reservas reales y manipular los mercados globales con un simple ajuste en las tasas de interés. Ese es el verdadero privilegio de quienes diseñaron las reglas del juego. Sin embargo, en este tablero, ningún reinado es eterno. Mientras Estados Unidos defiende su trono con el dólar como arma principal, nuevos jugadores se posicionan en silencio. China acumula oro, compra deuda extranjera y establece rutas comerciales que cruzan continentes. Europa intenta sostener su independencia a través del euro. Y el resto del mundo, especialmente América Latina, se convierte en un campo de prueba donde las grandes potencias ensayan sus estrategias. En medio de este tablero, el ciudadano promedio vive con la ilusión de tener control. Ahorra en una moneda que pierde valor, invierte en mercados que otros manipulan y confía en gobiernos que responden a intereses superiores. Lo que llamamos crisis no siempre es un accidente, muchas veces es un movimiento calculado para redistribuir la riqueza desde las manos de muchos hacia las de pocos. Pero hay una salida. Comprender el tablero es el primer paso para dejar de ser una ficha. Cuando entiendes quién mueve las piezas, puedes anticipar los movimientos, proteger tu dinero y tomar decisiones que te den verdadera independencia. Este audiolibro no busca alimentar teorías conspirativas, sino mostrarte la realidad con claridad. La economía mundial es un juego de poder, y solo quienes piensan estratégicamente logran sobrevivir y prosperar. Bienvenido a El Tablero del Dinero. Aquí descubrirás cómo las potencias diseñan las reglas del sistema financiero, cómo los conflictos globales afectan tu bolsillo y, sobre todo, cómo puedes jugar tu propia partida para ganar en un mundo donde casi todos pierden sin saber por qué. Capítulo 1. El origen del tablero, el dinero como arma de poder. Para entender cómo las potencias juegan con tu economía, primero hay que comprender de dónde viene el tablero. Porque el dinero, antes de ser un medio de intercambio, fue un instrumento de poder. Desde las primeras civilizaciones, quien controlaba el flujo del dinero controlaba a las personas. Y esa verdad sigue intacta hasta hoy, aunque el escenario sea más sofisticado y las fichas se muevan de forma más silenciosa. En la antigüedad, las tribus comerciaban mediante trueques, bienes por bienes, trabajo por comida, favores por protección. Pero ese sistema tenía un límite, la confianza. Para que el intercambio funcionara, ambas partes debían coincidir en el valor de lo que ofrecían. Cuando el comercio creció y las ciudades empezaron a desarrollarse, se necesitó una herramienta que representara valor de forma universal. Así nació el dinero. El dinero trajo consigo una promesa, libertad, progreso y estabilidad. Pero también trajo una trampa. Quien emitía el dinero se convertía automáticamente en el árbitro del juego. En las primeras civilizaciones, esa autoridad era el Estado o el rey. No se trataba solo de acuñar monedas, se trataba de determinar quién tenía derecho a usarlas y bajo qué condiciones. El dinero, en su esencia, no fue un invento económico, sino político. Con el tiempo, los imperios comprendieron algo más profundo: el dinero podía conquistar sin necesidad de guerra.
Roma lo demostró con su denario. Cada vez que una nueva región caía bajo el dominio romano, las monedas del imperio reemplazaban la moneda local. No hacía falta imponer cultura o religión, porque el dinero romano hacía el trabajo por sí solo. Quien usaba la moneda del imperio se volvía dependiente de él. Roma no necesitaba ocupar físicamente cada territorio, bastaba con que su moneda circulara para ejercer dominio. Siglos después, Inglaterra repitió el patrón con la libra esterlina. Durante el auge del Imperio Británico, el control no se ejercía únicamente con barcos o colonias, sino con deuda. Las naciones comerciaban en libras, pedían préstamos a bancos ingleses y dependían del sistema financiero de Londres. Cada libra que salía del país reforzaba la influencia de la corona. El poder económico reemplazó la conquista territorial. El siguiente capítulo de esta historia comenzó con el oro. Durante siglos, el oro fue la medida suprema del valor. Los reyes guardaban sus reservas en bóvedas y las monedas representaban pequeñas fracciones de ese metal. Pero pronto, el oro se convirtió en un símbolo más que en una realidad. Los bancos comenzaron a emitir certificados que representaban oro que, en muchos casos, no existía físicamente. Así nació el sistema financiero moderno, una mezcla de confianza, promesas y control. El oro ofrecía una ventaja estratégica. Quien tenía oro podía financiar guerras, construir imperios o dominar economías enteras. Por eso, los conflictos más importantes de la historia no solo se libraron en campos de batalla, sino también en bóvedas y bancos. Detrás de cada guerra había un objetivo económico, y detrás de cada victoria, un reajuste en el flujo del dinero. Con la llegada del siglo XX, el tablero cambió de forma pero no de propósito. Las grandes potencias descubrieron que podían crear dinero sin respaldo tangible, siempre que los demás creyeran en él. Fue un acto de ingeniería psicológica y política. El papel moneda reemplazó al oro, y con él surgió una nueva era, la del dinero basado en la fe. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio de este cambio. Los países europeos, endeudados hasta los huesos, comenzaron a imprimir más dinero del que podían respaldar. Cuando la guerra terminó, el valor de las monedas se desplomó, pero los ganadores del conflicto ya habían conseguido su objetivo, transferir riqueza y poder a través de la deuda. Alemania fue uno de los mayores ejemplos. Las reparaciones impuestas tras la guerra destruyeron su economía y sentaron las bases para el ascenso de un nuevo orden político. En ese momento, el dinero se consolidó como el arma más poderosa del planeta. Ya no hacía falta invadir para dominar, bastaba con controlar el crédito, la deuda o las reservas de otro país. La economía global se convirtió en una red de dependencia mutua, donde unos pocos tiraban de los hilos. El patrón oro se mantuvo como un intento de equilibrio, pero fue solo una ilusión temporal. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se estableció un nuevo sistema financiero internacional que colocó al dólar en el centro del mundo. Estados Unidos prometió que cada dólar emitido estaría respaldado por oro, y el resto de las naciones aceptó esa regla. Pero lo que parecía un acuerdo justo era, en realidad, una jugada maestra. Mientras los demás países acumulaban dólares, Estados Unidos acumulaba poder. En 1971, Richard Nixon rompió el acuerdo y eliminó la convertibilidad del dólar en oro. Fue un movimiento audaz y calculado. A partir de ese momento, el dólar se convirtió en una moneda sustentada únicamente en confianza y en el poder militar de su país. El tablero quedó definitivamente rediseñado. El dinero se había desvinculado del valor físico para transformarse en una herramienta de control político y geoestratégico. Desde entonces, el sistema financiero mundial funciona como un juego de espejos. Los bancos centrales imprimen dinero, los gobiernos lo usan para financiar déficits y los ciudadanos lo aceptan sin cuestionar su origen. Pero cada billete lleva implícito un contrato invisible, quien lo emite controla a quien lo usa. Hoy, las potencias no necesitan guerras abiertas para dominar territorios. Basta con manipular las tasas de interés, restringir créditos o imponer sanciones financieras para arrodillar economías enteras. Rusia, Irán, Venezuela y otras naciones lo han experimentado. Los misiles modernos no siempre explotan, a veces se imprimen.
El dinero se convirtió en un lenguaje global, pero también en un mecanismo de obediencia. Las potencias que lo entienden no buscan solo acumular riqueza, sino mantener la ilusión de que los demás aún tienen libertad económica. Esa es la verdadera sofisticación del tablero. Para el ciudadano común, las reglas parecen simples: trabajar, ahorrar, invertir, consumir. Pero detrás de cada movimiento hay estructuras invisibles que determinan los resultados. Si los bancos centrales suben las tasas, el crédito se encarece y la economía se enfría. Si las bajan, los activos se inflan y los ricos se vuelven más ricos. Si imprimen dinero, la inflación destruye el poder adquisitivo de los más pobres. Todo forma parte del juego. El dinero ha dejado de ser un medio neutral. Hoy es un instrumento de influencia, diseñado para mantener el equilibrio entre quienes gobiernan y quienes obedecen. Por eso, comprender el origen del tablero no es solo un ejercicio histórico, es una necesidad práctica. Porque mientras creas que el dinero solo sirve para comprar, seguirás siendo una ficha movida por otros. Pero cuando entiendas que el dinero es poder, y que el poder se construye con estrategia, comenzarás a jugar tu propia partida. El tablero del dinero se diseñó hace siglos, pero las reglas siguen siendo las mismas: unos pocos deciden, la mayoría obedece. En los próximos capítulos, descubrirás cómo las potencias continúan moviendo las piezas, cómo moldean la economía global a su antojo y, lo más importante, cómo puedes anticipar sus movimientos para proteger lo que es tuyo. Porque en este juego, ignorar las reglas no te salva, te condena. Capítulo 2. El dólar, el rey del tablero global. Si hay una pieza que ha definido el rumbo del tablero financiero mundial durante los últimos 100 años, es el dólar estadounidense. Más que una moneda, se ha convertido en el símbolo de la supremacía económica, el arma silenciosa de una potencia que aprendió a dominar sin disparar. Entender el papel del dólar no es solo una lección de historia, sino una forma de comprender cómo tu economía personal está sujeta a decisiones tomadas a miles de kilómetros de tu hogar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó en ruinas. Europa necesitaba reconstruirse, Asia buscaba estabilidad y América Latina intentaba insertarse en un nuevo orden mundial. En ese contexto, Estados Unidos emergió como el único jugador con una economía intacta, vastas reservas de oro y la maquinaria industrial más poderosa del mundo. Fue en ese escenario que se celebró la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde representantes de más de 40 países decidieron reestructurar el sistema financiero global. El acuerdo fue presentado como un pacto de cooperación económica, pero en el fondo fue una jugada geopolítica magistral. Bajo el nuevo sistema, todas las monedas del mundo estarían vinculadas al dólar, y el dólar, a su vez, estaría respaldado por oro. Estados Unidos prometía que cada billete emitido podría canjearse por una cantidad fija del metal precioso, $35 por onza de oro. Así, el dólar se convirtió en el mediador del comercio mundial. Sin embargo, lo que pocos advirtieron en ese momento fue que ese acuerdo otorgaba a Estados Unidos un poder sin precedentes. Si todos los países necesitaban dólares para comerciar, la economía norteamericana podía emitir riqueza respaldada no por trabajo, sino por confianza. Mientras los demás acumulaban deuda, Estados Unidos imprimía influencia. Durante las décadas siguientes, el país aprovechó su posición para expandirse. Financió guerras, intervino en economías extranjeras y sostuvo su nivel de vida mediante la exportación de inflación. Cada dólar que salía del país fortalecía su dominio, porque los demás gobiernos necesitaban mantener reservas en dólares para participar del comercio global. En otras palabras, el mundo entero financiaba la prosperidad estadounidense. Pero el sistema comenzó a agrietarse. A medida que los gastos militares y sociales de Estados Unidos crecían, el país empezó a emitir más dólares de los que podía respaldar con oro. A finales de los años 60, varias naciones, especialmente Francia, comenzaron a sospechar que el Tesoro estadounidense no tenía suficiente oro para cubrir todas sus promesas. El presidente Charles de Gaulle incluso ordenó convertir sus reservas de dólares en oro y enviar buques al puerto de Nueva York para reclamar el metal. Fue un desafío directo al poder financiero de Washington. La respuesta llegó en 1971.
Richard Nixon, en un anuncio televisado histórico, suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro. Fue un golpe maestro disfrazado de medida temporal. En la práctica, significó el fin del patrón oro y el nacimiento del dinero fiduciario global. A partir de ese día, el dólar no valía por el oro que lo respaldaba, sino por la fe del mundo en la economía estadounidense. Lejos de debilitarlo, este movimiento lo consolidó como el rey del tablero. Sin las limitaciones del oro, Estados Unidos podía imprimir dinero sin restricciones. Pero había un riesgo. ¿Por qué los países seguirían aceptando una moneda sin respaldo tangible? La respuesta llegó pocos años después con otra jugada estratégica, el petrodólar. En los años 70, tras la crisis del petróleo, Estados Unidos firmó acuerdos secretos con Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP. El trato era simple, a cambio de protección militar y apoyo político, el petróleo se vendería exclusivamente en dólares. Con esto, todos los países del mundo se vieron obligados a mantener reservas en dólares para poder comprar energía, el recurso vital de la economía moderna. El resultado fue una nueva forma de esclavitud económica. El petrodólar aseguró la hegemonía de Estados Unidos durante medio siglo. Cualquier país que quisiera energía debía pasar primero por el sistema financiero estadounidense. Los bancos norteamericanos se convirtieron en intermediarios inevitables del comercio mundial y su gobierno en árbitro de las transacciones globales. Las sanciones económicas se transformaron en armas más efectivas que los misiles. Quien desafiaba al dólar pagaba un precio alto. Ejemplos sobran. Cuando Irak intentó vender petróleo en euros, fue invadido. Cuando Libia buscó crear una moneda africana respaldada en oro, su líder fue derrocado. Cuando Rusia comenzó a comerciar con China en otras divisas, fue castigada con sanciones masivas. El mensaje es claro, el poder del dólar no se basa en economía pura, sino en control político y militar. No obstante, todo imperio enfrenta el mismo dilema, cuanto más se expande, más difícil es sostener su estructura. Hoy, el dominio del dólar se enfrenta a nuevos desafíos. China, Rusia, Brasil y otras potencias emergentes están creando sistemas alternativos de pago. Los bancos centrales de varios países reducen sus reservas en dólares y aumentan sus compras de oro. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a hablar de una canasta de monedas internacionales como sustituto del dólar. Pero el dólar aún no está derrotado. Su fuerza no solo proviene de la economía de Estados Unidos, sino de la red global que lo respalda, los mercados financieros, las corporaciones multinacionales y la percepción colectiva de que sigue siendo un refugio seguro. En momentos de crisis, el mundo sigue corriendo hacia el dólar, no porque confíe en él, sino porque teme a todo lo demás. Para el ciudadano común, esta supremacía tiene consecuencias directas. Cada vez que el dólar se fortalece, las monedas locales se debilitan, los productos importados se encarecen y las economías dependientes sufren inflación. Las deudas en dólares se vuelven más pesadas y las reservas nacionales pierden valor. En cambio, cuando el dólar se devalúa, los capitales fluyen hacia activos reales, oro, inmuebles, acciones o criptomonedas. En este tablero, los países periféricos juegan a sobrevivir. Mientras los grandes discuten tasas, tipos de cambio y deuda soberana, las naciones más pequeñas ajustan presupuestos, suben impuestos o devalúan sus monedas para adaptarse a movimientos que no controlan. Lo que parece una crisis nacional muchas veces es simplemente un efecto colateral de una decisión tomada por la Reserva Federal. El dólar es más que un billete verde. Es una herramienta psicológica. Representa estabilidad, poder y dominio. Pero también simboliza dependencia. La mayoría de las personas no lo sabe, pero cada dólar impreso en Washington afecta el precio del pan en Buenos Aires, el costo del combustible en Santiago o el valor del ahorro en Lima. Así de profundo es su alcance. Comprender su rol no es un ejercicio académico, es una defensa personal. Porque si el mundo entero está atado a la política monetaria de un solo país, proteger tus finanzas implica pensar globalmente. Significa diversificar, invertir en activos que no dependan de una sola moneda, y entender que los movimientos del dólar anticipan los movimientos de tu economía. Capítulo 3. China, el jugador silencioso. Durante décadas,
el mundo observó a China como un gigante dormido. Un país vasto, lleno de historia, pero aparentemente distante del protagonismo económico global. Sin embargo, mientras Occidente se distraía con guerras, crisis financieras y consumo masivo, China trazaba un plan paciente, meticuloso y silencioso. No buscaba dominar con ejércitos ni con discursos, sino con algo más poderoso, control económico. A diferencia de Estados Unidos, que impuso su dominio a través del dólar, China decidió construir su influencia paso a paso, acumulando poder desde dentro antes de proyectarlo hacia afuera. Su estrategia no fue improvisada. Comenzó tras una de las transformaciones más profundas del siglo XX, la apertura económica impulsada por Deng Xiaoping en 1978. Hasta ese momento, China había estado aislada, empobrecida y anclada en un sistema comunista cerrado. Pero Deng entendió algo que cambiaría el rumbo del país. Para ganar el juego global, no era necesario renunciar al control político, solo había que dominar las reglas del capitalismo. Desde entonces, China se convirtió en un híbrido sin precedentes, un régimen autoritario con una economía orientada al mercado. Abrió sus puertas a la inversión extranjera, pero sin ceder el control de su sistema financiero. Permitió que las corporaciones occidentales instalaran fábricas, pero exigió transferencia tecnológica. Aceptó la globalización, pero solo en los términos que fortalecían su poder interno. En menos de 40 años, pasó de ser un país agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del planeta. Mientras Estados Unidos utilizaba el dólar como arma, China usó la manufactura. Su primera jugada fue convertirse en el taller del mundo. Exportar productos baratos le permitió acumular enormes reservas de divisas. Hoy, China es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, una posición que le otorga una influencia silenciosa pero real. Cada vez que Washington imprime dinero, una parte termina en manos chinas. Y cada vez que China decide vender o mantener esos bonos, puede alterar la estabilidad del dólar. Pero esa fue solo la primera fase. Con el tiempo, China comprendió que no bastaba con producir para otros, debía construir su propio imperio económico. Así nació la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, el proyecto geopolítico más ambicioso del siglo XXI. Su objetivo, reconstruir las antiguas rutas comerciales que conectaban Asia, Europa y África. En la práctica, significa financiar infraestructura, puertos, carreteras, trenes, telecomunicaciones, en decenas de países a cambio de influencia y control estratégico. Cada puente, cada vía férrea y cada préstamo chino en el extranjero es una ficha colocada en el tablero global. En muchos casos, esos préstamos se otorgan con condiciones favorables al principio, pero que luego terminan generando dependencia económica. Algunos países, como Sri Lanka, no pudieron pagar sus deudas y debieron ceder activos estratégicos, como puertos o terrenos, a manos chinas por décadas. Así, sin disparar una sola bala, China logró lo que otros imperios solo pudieron obtener mediante guerras: acceso, presencia y dominio. Su siguiente movimiento fue el oro. Mientras las potencias occidentales reducían sus reservas, China hacía lo contrario. En silencio, el país se convirtió en uno de los mayores compradores de oro del mundo. Las razones oficiales son diversificar las reservas internacionales, pero la realidad es más profunda: el oro es una cobertura contra el dólar. Si alguna vez el sistema basado en la moneda estadounidense colapsa, China estará preparada para respaldar su economía con activos reales. Otro pilar de su estrategia es el yuan, o renminbi. Durante años, la moneda china estuvo controlada por el gobierno, sin libre flotación ni apertura total a los mercados internacionales. Pero desde la crisis de 2008, China comenzó un proceso gradual de internacionalización del yuan. Firmó acuerdos de intercambio directo con países como Rusia, Brasil, Irán y Sudáfrica, evitando el uso del dólar en el comercio bilateral. De esta forma, construyó un sistema financiero paralelo que reduce su exposición a sanciones occidentales. El yuan digital es la evolución más reciente de ese plan. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, el yuan digital es emitido y controlado directamente por el Banco Popular de China. No solo busca reemplazar el efectivo,
sino también convertirse en la base de un nuevo sistema financiero global donde el Estado tiene control total sobre las transacciones. En un mundo cada vez más digital, esta moneda representa una poderosa herramienta de vigilancia y poder económico. Pero lo que distingue a China no es solo su estrategia económica, sino su filosofía. Mientras Occidente piensa en trimestres, China piensa en generaciones. Su visión del tiempo es distinta, no busca resultados inmediatos, sino ventajas acumulativas. Entiende que el poder financiero es como el agua, no necesita imponerse por la fuerza, solo encontrar el cauce adecuado para fluir. Las guerras de tarifas, los bloqueos tecnológicos y las tensiones diplomáticas entre China y Estados Unidos no son simples conflictos comerciales. Son manifestaciones de una batalla silenciosa por el control del orden financiero mundial. Estados Unidos defiende el statu quo del dólar, China construye un nuevo ecosistema donde ya no depende de él. La tecnología, la inteligencia artificial, los microchips, las telecomunicaciones y hasta el espacio son ahora campos de batalla de una guerra económica que se libra sin cañones, pero con consecuencias globales. Sin embargo, China no está exenta de riesgos. Su modelo de crecimiento, basado en deuda e inversión masiva, enfrenta presiones internas. El envejecimiento de su población, la desaceleración del consumo y la desconfianza internacional pueden amenazar su avance. Pero si hay algo que ha demostrado su liderazgo, es la capacidad de adaptarse sin abandonar la dirección del plan. El verdadero poder de China radica en su silencio. No busca convencer, sino construir. No predica libertad, sino estabilidad. Mientras Occidente compite por popularidad, China acumula influencia. Su fuerza está en su discreción, en su capacidad para moverse sin ser vista y en su paciencia para esperar el momento exacto en que el tablero cambie a su favor. Para el ciudadano común, entender el ascenso de China no es solo una curiosidad geopolítica, es una advertencia. Porque el mundo que conoces, basado en el dominio del dólar y en las reglas occidentales, se está transformando. Los productos que consumes, las plataformas que usas, la tecnología que te rodea y hasta el precio de lo que compras están conectados, de una u otra forma, con las decisiones que se toman en Pekín. En este nuevo orden, quien comprenda la lógica del jugador silencioso podrá anticipar las tendencias del poder financiero. Quien no lo haga, seguirá creyendo que el dinero se mueve por azar, sin darse cuenta de que, en realidad, cada movimiento ya fue planificado hace años. Porque en este tablero global, China no reacciona, ejecuta. Y mientras el resto del mundo juega partidas cortas, ella sigue avanzando en una estrategia que, tarde o temprano, podría cambiar las reglas del juego para todos. Capítulo 4. Europa, el peón que quiere ser reina. Europa, el continente que alguna vez gobernó el mundo, hoy ocupa una posición ambigua en el tablero global del dinero. No es un jugador débil, pero tampoco domina el juego. Es una potencia económica fragmentada, un conjunto de países que comparten una moneda, pero no una visión unificada. En su intento por recuperar la influencia perdida, Europa creó una de las herramientas financieras más ambiciosas de la historia moderna, el euro. Sin embargo, lo que nació como un símbolo de independencia y unidad se convirtió también en una fuente de vulnerabilidad. Para entender el papel de Europa en la economía mundial, hay que mirar su pasado. Durante siglos, el poder financiero global tuvo acento europeo. Los bancos italianos del Renacimiento inventaron gran parte del sistema crediticio moderno. Holanda creó la primera bolsa de valores en Ámsterdam. Y el Imperio Británico, con la libra esterlina como estandarte, fue el epicentro de las finanzas internacionales durante más de 2 siglos. Pero tras 2 guerras devastadoras, Europa quedó agotada, dividida y dependiente. La Segunda Guerra Mundial no solo destruyó ciudades, destruyó la autonomía financiera del continente. Estados Unidos emergió como salvador, ofreciendo el Plan Marshall y su influencia a cambio de lealtad económica. Los dólares estadounidenses reconstruyeron fábricas y carreteras, pero también ataron a Europa al sistema financiero de Washington. Bretton Woods había sellado la nueva jerarquía, el dólar sería el rey, y las demás monedas sus súbditas. No obstante, la historia europea está marcada por la resistencia. En los años 90, tras la caída del muro de Berlín,
los líderes europeos vieron una oportunidad única, unificar sus economías para competir con Estados Unidos y, al mismo tiempo, evitar que los conflictos internos los destruyeran nuevamente. Así nació la Unión Europea, y con ella, el euro. El euro no fue solo una moneda, fue una declaración de independencia. Representaba la idea de que Europa podía crear su propio sistema financiero, libre del dominio del dólar. Pero el sueño tenía una trampa. Mientras Estados Unidos tenía un solo gobierno y una sola política fiscal, Europa debía coordinar las decisiones económicas de más de 20 naciones con culturas, intereses y niveles de desarrollo distintos. Alemania, con su disciplina financiera, impulsó la estabilidad del euro. Francia lo respaldó por razones políticas. Italia, España, Grecia y otros países lo adoptaron buscando crecimiento y modernidad. Pero pronto se evidenció la fragilidad del experimento. En 2008, la crisis financiera global reveló que el euro era una unión monetaria sin una verdadera unión económica. Los países compartían moneda, pero no compartían deuda, y cuando las burbujas estallaron, los más débiles quedaron expuestos. Grecia fue el ejemplo más brutal. Atrapada entre la austeridad impuesta por Bruselas y la recesión interna, el país se convirtió en un laboratorio de control financiero. Los bancos cerraron, los cajeros quedaron vacíos, y millones de ciudadanos perdieron sus ahorros. La soberanía nacional se subordinó a las decisiones del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. El mensaje fue claro: dentro del tablero europeo, el dinero no obedece a los pueblos, sino a las instituciones. Alemania emergió como el centro de poder de este nuevo orden. Su economía exportadora, su disciplina fiscal y su capacidad para financiar a los demás países la convirtieron en la reina silenciosa del tablero europeo. Pero ese poder también generó tensiones. Muchos acusan a Alemania de haber impuesto su modelo económico al resto del continente, beneficiándose de una moneda común que mantiene bajos los precios de sus exportaciones, mientras castiga a las economías del sur. El euro, en teoría, debía proteger a Europa de las fluctuaciones del dólar. En la práctica, la ató aún más a las decisiones de Estados Unidos. El comercio internacional sigue denominándose en dólares, y los bancos europeos dependen de las tasas de interés de la Reserva Federal para mantener estabilidad. Además, cada crisis global, como la de 2008 o la pandemia de 2020, ha demostrado que, en tiempos de miedo, los inversores huyen del euro y corren al dólar. El sueño de independencia aún no se ha cumplido. Sin embargo, Europa ha demostrado una resiliencia notable. A diferencia de otras regiones, posee una infraestructura financiera sólida, un sistema bancario sofisticado y una cultura económica más conservadora. El continente no busca dominar el mundo, sino sobrevivir con dignidad en medio de gigantes. Mientras China y Estados Unidos libran una guerra comercial, Europa intenta mantenerse como árbitro, ofreciendo estabilidad y regulación. Su estrategia ha sido el poder blando, influir mediante acuerdos, estándares y diplomacia. El euro se convirtió en un símbolo de confianza. Muchos países del mundo lo usan como reserva, y su peso en el comercio internacional sigue siendo significativo. Sin embargo, la falta de cohesión política limita su potencial. Europa es una potencia económica sin una voz unificada, un jugador con fuerza, pero sin dirección clara. En los últimos años, el continente ha comenzado a mirar hacia nuevas alianzas. Alemania y Francia impulsan una mayor independencia energética y tecnológica, buscando reducir la dependencia del dólar y de los gigantes estadounidenses. La creación de mecanismos de pago alternativos, como el INSTEX, para comerciar con Irán sin usar el dólar, es una muestra de ese deseo de autonomía. Pero estos proyectos avanzan lentamente, porque detrás de cada decisión hay intereses nacionales que rara vez coinciden. Europa se encuentra en una encrucijada. Si logra consolidar una unión económica real, con políticas fiscales comunes y liderazgo político firme, podría convertirse en una de las grandes potencias del siglo XXI. Pero si sigue dividida, corre el riesgo de convertirse en un campo de juego para las ambiciones ajenas. Estados Unidos la necesita como aliado, China la corteja como socio comercial, y Rusia la presiona desde sus fronteras. Para el ciudadano promedio,
Lo que sucede en Bruselas, Berlín o París puede parecer lejano, pero sus efectos son inmediatos. Las decisiones del Banco Central Europeo determinan las tasas hipotecarias, los precios de los alimentos y la estabilidad del empleo. Cuando un país de la Unión entra en crisis, todo el continente tiembla. Y cuando el euro sube o baja frente al dólar, el costo de vida se ajusta silenciosamente. Europa representa el esfuerzo constante de equilibrar libertad y control, soberanía y cooperación. Es un laboratorio económico donde se prueba si el dinero puede unir sin dividir. Y aunque hoy su papel en el tablero global no sea el de reina, su historia demuestra que incluso un peón, con la estrategia adecuada, puede llegar al otro lado del tablero y transformarse. La pregunta es si Europa sabrá hacerlo a tiempo. Porque mientras sus líderes debaten reformas y políticas comunes, los demás jugadores, Estados Unidos, China y las potencias emergentes, continúan moviendo sus piezas con decisión. En el juego del dinero, quien duda pierde. Y aunque el continente europeo aún conserva fuerza y legado, el mundo no espera a los que piensan demasiado. Capítulo 5. Los bancos centrales, los jugadores invisibles. En cada partida de ajedrez hay piezas visibles y manos ocultas. Los reyes, las reinas, los peones y las torres mueven el juego ante los ojos del público, pero detrás de ellos hay estrategias que no se ven. En el tablero del dinero, esas manos invisibles pertenecen a los bancos centrales. Son ellos quienes, con un simple ajuste de tasas o una palabra calculada, pueden mover el destino de naciones enteras. No gobiernan territorios ni aparecen en los titulares políticos, pero sus decisiones moldean la realidad económica de miles de millones de personas. A simple vista, los bancos centrales parecen instituciones técnicas dedicadas a mantener la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Sin embargo, su verdadero poder va mucho más allá. Son los guardianes del sistema financiero global, los árbitros de la liquidez, los arquitectos del ciclo económico. Controlan el dinero no solo como herramienta económica, sino como mecanismo de influencia y control. Y lo más importante, no responden directamente a los ciudadanos. Para comprender su papel, hay que volver a los orígenes del sistema moderno. El primer banco central con alcance real fue el Banco de Inglaterra, fundado en 1694. Nació de una necesidad, financiar las guerras del rey sin depender de impuestos. Los banqueros privados ofrecieron dinero al Estado a cambio de privilegios exclusivos para emitir moneda y cobrar intereses. Así nació una alianza que definiría los siglos venideros, el matrimonio entre el poder político y el financiero. Desde entonces, el Estado ya no era el único creador de dinero, compartía esa facultad con instituciones privadas que actuaban bajo la apariencia de neutralidad. El modelo británico se replicó en todo el mundo. En Estados Unidos, tras varios intentos fallidos, se consolidó en 1913 con la creación de la Reserva Federal, la institución que hasta hoy decide cuánto vale el dinero del planeta. Su nombre sugiere pertenencia pública, pero su estructura es híbrida, una red de bancos regionales con participación privada, operando bajo un mandato que combina intereses políticos y financieros. Su independencia formal la protege de la presión electoral, pero también la separa del escrutinio ciudadano. La función principal de los bancos centrales es controlar la oferta monetaria. Cuando quieren estimular la economía, bajan las tasas de interés e inyectan dinero. Cuando buscan frenar la inflación, suben las tasas y restringen el crédito. Pero cada movimiento tiene ganadores y perdedores. Cuando el dinero es barato, los mercados financieros florecen y los activos suben de precio, beneficiando a los más ricos. Cuando el dinero se encarece, los préstamos se detienen, el consumo cae y los más endeudados sufren. En ambos casos, las decisiones son técnicas, pero sus efectos son profundamente políticos. Durante la crisis de 2008, el poder de los bancos centrales quedó expuesto como nunca antes. La caída de Lehman Brothers desató un colapso global que amenazó con derrumbar el sistema financiero. Los gobiernos entraron en pánico, pero las verdaderas soluciones vinieron desde las salas de los bancos centrales. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón inundaron los mercados con dinero nuevo. Lo llamaron expansión cuantitativa, un nombre elegante para describir la creación masiva de dinero desde la nada.
Esa política salvó a los bancos, pero no a las personas. Las bolsas se recuperaron, los grandes inversores multiplicaron sus fortunas y los precios de los activos se dispararon. Sin embargo, los salarios reales apenas crecieron y la desigualdad se amplió. La riqueza global se concentró aún más en manos de quienes ya controlaban el sistema. Fue una lección silenciosa: en una crisis, los bancos centrales protegen al sistema, no al ciudadano. Lo que pocos comprenden es que el dinero moderno ya no existe físicamente. Más del 90% del dinero global son dígitos en una pantalla, creados por los bancos comerciales bajo la supervisión de los bancos centrales. Cuando solicitas un crédito, el banco no te entrega dinero existente, lo crea al registrarlo en su sistema. El dinero nace como deuda y muere cuando se paga. En otras palabras, el crecimiento económico de las naciones modernas depende de un endeudamiento perpetuo. Los bancos centrales saben esto y manejan el equilibrio con precisión quirúrgica. No pueden permitir que la deuda crezca demasiado rápido, porque la inflación se descontrolaría. Pero tampoco pueden dejar que se reduzca demasiado, porque el sistema colapsaría. La economía moderna es una cuerda floja sostenida por su política monetaria. Más allá de sus fronteras nacionales, los bancos centrales también cooperan, o conspiran, entre sí. A través del Banco de Pagos Internacionales, BIS, con sede en Basilea, Suiza, las principales autoridades monetarias del mundo intercambian información, coordinan políticas y definen estándares globales. Es, en la práctica, el banco de los bancos centrales. Su existencia demuestra que el poder financiero opera en niveles que pocos ciudadanos conocen. El discurso oficial es que los bancos centrales son independientes. En teoría, su autonomía protege a la economía de los caprichos políticos. En la práctica, esa independencia significa que las decisiones más importantes sobre el dinero están en manos de una élite tecnocrática que nadie elige. Cuando un presidente falla, puede ser removido; cuando un banquero central se equivoca, solo cambia el discurso. Pero los bancos centrales no actúan solos. Su poder se amplifica a través de los mercados financieros, las agencias de calificación y los grandes fondos de inversión. Juntos forman una red que mantiene al mundo girando bajo las mismas reglas: crédito, deuda e inflación controlada. Este triángulo es el corazón del tablero financiero global. El ciudadano promedio siente su influencia sin entenderla. Cada vez que un banco central anuncia un cambio en las tasas de interés, los precios de las viviendas, los autos, los alimentos y los préstamos se ajustan. Cuando deciden imprimir dinero, tu salario pierde valor. Cuando endurecen la política monetaria, el desempleo aumenta. No necesitas seguir las noticias económicas para ser parte del juego, simplemente vives dentro de él. En los últimos años, un nuevo capítulo se está escribiendo: el de las monedas digitales de bancos centrales, conocidas como CBDC. Estos proyectos buscan reemplazar el dinero físico con monedas completamente digitales controladas por las autoridades monetarias. A simple vista, prometen eficiencia y seguridad. Pero también abren la puerta a un nivel de control nunca antes visto. Con una moneda digital emitida por el Estado, cada transacción podría ser rastreada, cada compra registrada y cada cuenta bloqueada con un clic. Los bancos centrales están preparando el futuro del dinero, y ese futuro no será anónimo. La privacidad financiera, una de las últimas fronteras de la libertad individual, está en riesgo. Si el dinero se convierte en código bajo control total de los bancos centrales, la independencia económica dejará de ser un derecho para convertirse en una concesión. El tablero global del dinero no estaría completo sin estos jugadores invisibles. No hacen ruido, no buscan cámaras, pero cada movimiento suyo cambia el equilibrio del poder. Las guerras, las crisis y los ciclos de prosperidad giran en torno a sus decisiones. Los gobiernos pasan, las ideologías cambian, pero los bancos centrales permanecen. Son la constante silenciosa en un mundo de caos aparente. Capítulo 6: Oro, petróleo y criptomonedas, las nuevas fichas del poder. El tablero financiero mundial nunca ha sido estático. Las piezas cambian, se transforman o desaparecen, pero el objetivo siempre es el mismo: controlar el valor. En distintas épocas, ese valor ha tenido distintos rostros. Primero fue el oro,
símbolo eterno de riqueza tangible. Luego, el petróleo, fuente de energía y dominación geopolítica. Y hoy, en pleno siglo XXI, las criptomonedas se presentan como la rebelión digital contra ambos poderes. Cada una de estas fichas representa una era distinta del dinero y revela las luchas ocultas por el dominio global. Durante siglos, el oro fue la base del sistema económico mundial. Su rareza, durabilidad y aceptación universal lo convirtieron en el estándar por excelencia. Ningún otro metal ha simbolizado mejor la confianza y el poder. Reyes, imperios y bancos centrales lo acumularon como garantía de estabilidad. El patrón oro, que vinculaba las monedas nacionales a reservas físicas del metal, ofrecía un límite natural a la emisión descontrolada de dinero. Nadie podía imprimir oro, y esa restricción mantenía la disciplina económica. Pero el oro también era un arma silenciosa. Quien lo poseía, mandaba. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas drenaron sus reservas para financiar sus ejércitos. Estados Unidos, en cambio, esperó, produjo y vendió, acumulando la mayor reserva de oro del planeta. Cuando terminó la guerra, poseía más del 70% del oro mundial. Esa ventaja fue decisiva para imponer el dólar como moneda hegemónica en Bretton Woods. Sin embargo, la relación entre el dinero y el oro terminó en 1971, cuando Richard Nixon rompió el vínculo que los unía. Desde entonces, el oro dejó de respaldar a las monedas, pero nunca dejó de respaldar la confianza. Los bancos centrales siguieron acumulándolo como seguro contra las crisis, y los inversionistas lo convirtieron en refugio cuando el sistema parecía tambalearse. En cada recesión, guerra o colapso bursátil, el oro vuelve a brillar. No genera intereses ni dividendos, pero ofrece lo que ninguna otra moneda puede prometer: permanencia. El segundo gran pilar del poder global es el petróleo. A mediados del siglo XX, el mundo comprendió que quien controlara la energía controlaría la economía. El petróleo no solo mueve autos y fábricas, mueve ejércitos, políticas y alianzas. Desde los años 70, con la creación del sistema del petrodólar, el crudo se convirtió en la base energética y monetaria del orden internacional. Arabia Saudita y Estados Unidos sellaron un pacto: el petróleo se vendería exclusivamente en dólares, y Washington garantizaría protección militar a los países del Golfo. Ese acuerdo redefinió el mapa del poder. Cada país que necesitara energía debía primero adquirir dólares, fortaleciendo la moneda estadounidense y consolidando su dominio financiero. En consecuencia, las naciones productoras de petróleo acumularon reservas en dólares, que luego reinvirtieron en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Era un círculo perfecto: el mundo pagaba su energía y, al hacerlo, financiaba al mismo imperio que controlaba el sistema. Pero el petróleo, a diferencia del oro, es volátil. Su valor depende de la política, las sanciones y la guerra. Las crisis energéticas, como la de 1973 o la de 2022, mostraron que su poder es tan grande como su fragilidad. Una decisión de la OPEP, una invasión o un conflicto en Oriente Medio puede cambiar los precios mundiales en cuestión de días. Por eso, los países desarrollados han buscado reducir su dependencia. La transición hacia energías renovables no es solo una cuestión ambiental, sino estratégica, un intento de liberarse del dominio de los grandes exportadores y de quienes controlan las rutas del crudo. Mientras tanto, en las sombras de la revolución tecnológica, surgió un nuevo jugador: las criptomonedas. En 2009, en medio de la desconfianza hacia los bancos tras la crisis financiera, apareció Bitcoin, una moneda digital descentralizada creada por un enigma, Satoshi Nakamoto. Su promesa era simple pero revolucionaria: un sistema monetario sin intermediarios, sin bancos centrales, sin gobiernos. En lugar de ser impreso por una autoridad, el dinero sería validado por una red global de computadoras. Bitcoin nació como una respuesta al abuso del sistema financiero tradicional. Su código, transparente y limitado, representaba lo opuesto al dinero fiduciario: escasez en lugar de inflación, libertad en lugar de control. Con el tiempo, dio origen a un ecosistema completo de criptomonedas y tecnologías blockchain que desafiaron las bases mismas del poder financiero. Por primera vez en siglos, el control del dinero no dependía de un Estado.
Pero la historia demuestra que cada revolución económica genera una contrarrevolución. Los gobiernos, incapaces de ignorar la amenaza, comenzaron a regular, vigilar y, en algunos casos, prohibir las criptomonedas. El argumento fue la seguridad, pero el verdadero motivo era el control. Un dinero descentralizado escapa a los impuestos, a las sanciones y a la manipulación monetaria. Por eso, los mismos bancos centrales que criticaban las criptomonedas comenzaron a desarrollar sus propias versiones digitales, las CBDC, monedas digitales de bancos centrales. A diferencia de Bitcoin, las CBDC no buscan liberar al individuo, sino integrarlo aún más al sistema. Con ellas, cada transacción puede ser registrada, analizada y, si es necesario, bloqueada. El dinero se convertiría en un código con fecha de vencimiento y condiciones de uso. Así, el ciclo se cierra, el poder que una vez se ejerció a través del oro y el petróleo ahora se desplaza al control digital del dinero. Sin embargo, en este nuevo escenario, las criptomonedas siguen siendo una fuerza incómoda para el sistema. En países con inflación crónica o gobiernos autoritarios, han servido como refugio de valor y herramienta de independencia. En Venezuela, Turquía o Argentina, millones de personas las utilizan para proteger sus ahorros frente al colapso de sus monedas locales. Para los jóvenes inversores, representan no solo una oportunidad de ganancia, sino una declaración de autonomía. Las tres fichas, oro, petróleo y criptomonedas, coexisten hoy en una tensión constante. El oro defiende el pasado, el petróleo domina el presente y las criptomonedas apuntan al futuro. Cada una refleja una forma distinta de poder, tangible, energético y digital. Quien entienda cómo se relacionan podrá anticipar los grandes movimientos del tablero global. El oro sigue siendo la reserva de los estados, el petróleo el motor de las industrias y las criptomonedas el laboratorio del nuevo sistema financiero. Pero hay una conexión profunda entre las tres, todas dependen de la confianza. El oro brilla porque las personas creen en su valor. El petróleo vale porque mueve al mundo. Y las criptomonedas existen porque millones confían en un código. El dinero, al final, nunca fue más que eso, confianza organizada. Cuando esa confianza se rompe, el poder cambia de manos. Y cada transición entre fichas, del oro al dólar, del dólar al petróleo, del petróleo a los algoritmos, ha marcado un cambio de era. Hoy vivimos una de esas transiciones. Los bancos centrales imprimen sin control, los gobiernos buscan nuevas fuentes de energía y los individuos comienzan a cuestionar las reglas del juego. Las potencias ya no luchan solo por territorios o recursos, sino por el dominio del sistema monetario digital que se avecina. Capítulo 7. Las crisis fabricadas, el juego del miedo. En el tablero del dinero, nada es tan poderoso como el miedo. No las armas, no los tratados, ni siquiera las reservas de oro. El miedo mueve los mercados, paraliza a las masas y permite que los verdaderos jugadores tomen decisiones en silencio. Cada gran crisis económica, cada recesión global o pánico bursátil, ha sido aprovechada, y en algunos casos, diseñada, por quienes entienden que el caos no destruye el sistema, lo reorganiza a su favor. La historia económica moderna está llena de ejemplos donde el miedo fue la herramienta central del poder financiero. La crisis no es solo un accidente, es una oportunidad. Cuando los precios se desploman, los activos cambian de manos, los débiles venden, los fuertes compran y las reglas del juego se reescriben. En cada colapso, el dinero no desaparece, solo cambia de dueño. Durante la Gran Depresión de 1929, millones de personas perdieron todo, pero un pequeño grupo multiplicó su riqueza. Mientras los ciudadanos hacían filas para conseguir pan, los banqueros que anticiparon la caída compraban empresas, tierras y acciones a precios de miseria. Aquella crisis redefinió la economía global y dio origen a un nuevo sistema, el control institucional del mercado financiero. A partir de entonces, los gobiernos se convirtieron en árbitros del pánico. Décadas más tarde, en 1973, el mundo presenció otra jugada maestra. La crisis del petróleo, presentada como un conflicto entre naciones productoras y consumidoras, en realidad sirvió para consolidar el poder del petrodólar. Cuando los precios se cuadruplicaron, el planeta entero quedó atado al dólar como moneda energética.
Estados Unidos sufrió brevemente por la inflación, pero a largo plazo salió fortalecido. La dependencia del petróleo reforzó su influencia geopolítica y su control sobre los flujos financieros internacionales. La historia se repitió en 2008, cuando el colapso del mercado hipotecario estadounidense desató una crisis mundial. Los medios hablaron de fallas del sistema, pero la verdad es que ese sistema había sido diseñado para transferir riesgo y riqueza desde abajo hacia arriba. Los bancos crearon productos financieros incomprensibles, los vendieron a inversionistas y, cuando todo se derrumbó, los mismos bancos fueron rescatados con dinero público. Los ciudadanos pagaron la factura, los responsables recibieron bonos millonarios. El patrón es evidente: en cada crisis, las reglas se reescriben para reforzar la concentración del poder. Lo que se presenta como una catástrofe suele ser una reestructuración cuidadosamente aprovechada. Las crisis sirven para justificar medidas impopulares, rescates, recortes, devaluaciones, nuevos impuestos o endeudamiento masivo. En medio del miedo, la gente acepta lo que en tiempos normales rechazaría. El miedo, en términos económicos, es una herramienta de gobernanza. Cuando los mercados temen, se paralizan, y cuando se paralizan, son fáciles de controlar. Los bancos centrales lo saben. Un simple anuncio sobre tasas de interés o inflación puede provocar pánico o euforia. Los grandes fondos de inversión también lo saben, aprovechan las caídas para comprar activos en descuento y multiplicar ganancias cuando la calma regresa. Lo que para la mayoría es una tragedia, para unos pocos es una oportunidad de expansión. No todas las crisis son provocadas deliberadamente, pero casi todas son explotadas con precisión matemática. Las pandemias, las guerras, los conflictos comerciales o las deudas soberanas crean el entorno perfecto para mover fichas sin resistencia. El caso del 2020 fue un ejemplo reciente. Mientras millones de personas perdían empleos y negocios, los mercados bursátiles alcanzaban máximos históricos. Los bancos centrales imprimieron trillones de dólares para estimular la economía, pero la mayor parte de ese dinero no llegó a las manos del ciudadano común, terminó inflando el valor de las acciones, los bienes raíces y las fortunas de quienes ya estaban arriba. El miedo tiene otro efecto: divide. En tiempos de estabilidad, los ciudadanos cuestionan el sistema; en tiempos de pánico, solo buscan seguridad. Los gobiernos, las corporaciones y los bancos centrales ofrecen esa seguridad a cambio de obediencia. De este modo, cada crisis refuerza la autoridad de las instituciones que la gestionan. Es una dinámica tan antigua como el poder mismo: crear el problema, ofrecer la solución y consolidar el control. Las guerras son otro ejemplo clásico de crisis fabricadas. Cada conflicto armado genera destrucción, pero también ganancias para quienes producen armas, financian reconstrucciones o comercian con energía. La economía mundial gira alrededor del gasto militar. En nombre de la seguridad, los países se endeudan, los bancos ganan intereses y las industrias bélicas florecen. La guerra no solo destruye naciones, reaviva la economía de las potencias que la observan desde lejos. En el mundo financiero, incluso la percepción de crisis puede ser tan rentable como la crisis misma. Los rumores, los informes y las predicciones catastrofistas son suficientes para manipular los precios. Los mercados no se mueven por la realidad, sino por la expectativa. Un tuit, una declaración o una noticia falsa puede borrar miles de millones en valor o crear fortunas instantáneas. Así opera el juego del miedo: la información se convierte en arma y la emoción en combustible. Pero el miedo no siempre es colectivo, también es personal. El individuo que teme pierde la capacidad de decidir. Quien teme a perder dinero, lo guarda. Quien teme al futuro, deja de invertir. Y quien deja de invertir, entrega su libertad. Por eso, las crisis no solo afectan las cuentas bancarias, sino también la psicología de las masas. El poder financiero se alimenta del estrés, de la desconfianza y del pensamiento a corto plazo. El ciudadano promedio, paralizado por el temor, se convierte en espectador de su propio destino. No entiende por qué los precios suben, por qué su moneda pierde valor o por qué los bancos se salvan mientras él se hunde. Lo que no ve es que cada pánico global reconfigura el tablero a favor de quienes tienen información, liquidez y control.
Sin embargo, el miedo puede ser también una herramienta de liberación si se comprende su naturaleza. El inversor inteligente no huye en medio del pánico, observa. Mientras los demás venden, él analiza. Mientras el ruido domina, él identifica oportunidades. Los grandes imperios financieros no se construyen en tiempos de calma, sino en medio del caos. Porque cuando el mundo se sacude, los precios revelan su verdadera naturaleza y las piezas del tablero quedan expuestas. Comprender este mecanismo es fundamental para protegerse. En cada crisis, pregúntate quién gana. Detrás de cada pánico colectivo hay un beneficiario. Cuando los mercados caen, alguien compra. Cuando las monedas se devalúan, alguien acumula. Cuando los gobiernos piden rescates, alguien cobra intereses. Y cuando la inflación destruye los ahorros, alguien posee activos que suben con ella. Las crisis fabricadas no desaparecerán, porque son parte del sistema. Cada cierto tiempo, el tablero necesita reiniciarse para mantener el equilibrio del poder. El secreto no está en evitar las crisis, sino en aprender a jugar dentro de ellas. Si entiendes el miedo como parte del ciclo, podrás usarlo a tu favor. Capítulo 8. Los paraísos fiscales, el refugio de los amos. En la superficie, el mundo parece regido por leyes, regulaciones y sistemas fiscales justos. Pero bajo esa fachada de orden existe una red invisible donde se esconde la verdadera riqueza. Es un mapa secreto, formado por islas diminutas, bancos discretos y empresas de papel. Allí no hay fronteras ni impuestos, y las fortunas más grandes del planeta se mueven en silencio. Son los llamados paraísos fiscales, territorios donde el dinero encuentra refugio, el anonimato es una norma y la transparencia, una amenaza. A lo largo de la historia, las élites económicas han buscado lugares donde proteger su riqueza de los ojos del Estado. Lo que comenzó como una práctica marginal en el siglo XX se transformó en una industria global de evasión, protección y planificación fiscal. Hoy, más de la mitad del comercio internacional pasa, de una forma u otra, por jurisdicciones consideradas offshore. No se trata solo de millonarios ocultando dinero, sino de corporaciones multinacionales y gobiernos enteros jugando al mismo juego. El principio es simple: trasladar los beneficios a donde los impuestos son bajos o inexistentes. Pero detrás de esa simplicidad se esconde una sofisticada red de abogados, contadores y bancos que operan en la sombra. Las empresas crean filiales ficticias en lugares como las Islas Caimán, Panamá, Luxemburgo o Suiza. Allí declaran sus ganancias, aunque la actividad real ocurra en otra parte del mundo. De esta forma, reducen su carga impositiva y mantienen su dinero lejos de la jurisdicción de los países donde realmente operan. El sistema se sostiene sobre tres pilares: el secreto, la complejidad y la connivencia. El secreto garantiza que los verdaderos dueños de las cuentas o las empresas sean imposibles de rastrear. La complejidad, estructuras con cientos de entidades y capas legales, impide que las autoridades comprendan cómo fluye el dinero. Y la connivencia hace el resto: los gobiernos que denuncian la evasión fiscal son los mismos que permiten sus mecanismos. Porque dependen de ellos para atraer inversión y mantener la estabilidad de sus propios sistemas financieros. Los paraísos fiscales no son simples islas tropicales con leyes laxas. Muchos están ubicados en el corazón del sistema financiero global. Londres, por ejemplo, funciona como eje de una red de territorios británicos que ofrecen refugio fiscal. Las Islas Vírgenes, Jersey, Guernsey y las Bermudas son extensiones de su poder. Estados Unidos, que critica a otros países por su opacidad, alberga uno de los mayores sistemas offshore del mundo a través de estados como Delaware o Dakota del Sur, donde miles de empresas fantasma operan sin obligación de revelar a sus dueños. En este mundo paralelo, las cifras son tan grandes que desafían la imaginación. Se estima que entre 8 y 12 billones de dólares, casi el 10% de la riqueza mundial, están escondidos en cuentas offshore. Esa riqueza no paga impuestos, no financia servicios públicos y no contribuye al desarrollo. Mientras tanto, los ciudadanos comunes cargan con la carga fiscal de un sistema que los más poderosos esquivan con facilidad. Los escándalos como los Panama Papers o los Paradise Papers solo mostraron una pequeña fracción de lo que ocurre.
Documentos filtrados revelaron cómo políticos, celebridades y corporaciones multinacionales utilizan redes de abogados para mover dinero de un país a otro sin dejar rastro. Las reacciones públicas fueron breves, los titulares duraron semanas, pero nada cambió. Los involucrados siguieron operando, perfeccionando sus métodos y adaptándose a las nuevas reglas. El dinero siempre encuentra un escondite. Los paraísos fiscales no solo sirven para ocultar fortunas, sino también para canalizar poder. A través de ellos se financian campañas políticas, se blanquea dinero del crimen organizado y se manipulan mercados internacionales. El anonimato financiero es la herramienta perfecta para quienes buscan influir sin exponerse. En un mundo donde cada transacción deja un rastro digital, el secreto se ha convertido en el último lujo de los verdaderamente ricos. Lo irónico es que muchos de estos territorios deben su prosperidad a la pobreza de otros. Mientras las economías desarrolladas pierden miles de millones en impuestos evadidos, los países más pobres enfrentan crisis fiscales y deudas impagables. Las mismas instituciones financieras que esconden el dinero de las élites son las que luego prestan a los gobiernos con intereses altísimos. En otras palabras, el dinero que falta en los hospitales y escuelas de un país muchas veces está guardado en una cuenta numerada a nombre de una compañía ficticia. El poder de los paraísos fiscales no radica solo en su capacidad para ocultar dinero, sino en su legitimidad. Los tratados internacionales, las grandes firmas de auditoría y los bancos globales participan activamente en este sistema. Ninguno de ellos actúa al margen de la ley, simplemente han aprendido a reescribirla. Los mismos gobiernos que proclaman la lucha contra la evasión fiscal mantienen acuerdos que permiten a sus empresas escapar de la tributación local. En el tablero del dinero, las reglas se aplican solo a quienes no pueden pagarse su propio juego. A nivel geopolítico, los paraísos fiscales también son instrumentos de influencia. Dubái, Singapur o Suiza no solo ofrecen ventajas fiscales, sino estabilidad política, infraestructura de primer nivel y confidencialidad. Estas jurisdicciones atraen fortunas no solo por sus leyes, sino por su promesa de neutralidad. En tiempos de conflicto o incertidumbre global, el dinero busca refugio, y los paraísos fiscales lo reciben con los brazos abiertos. Pero este sistema tiene un costo. La concentración extrema de riqueza y la falta de transparencia erosionan la confianza pública. Los ciudadanos comienzan a percibir que las reglas no son las mismas para todos, y esa percepción debilita la legitimidad de los gobiernos y de las instituciones financieras. La desigualdad no solo es económica, sino moral, mientras unos trabajan y pagan impuestos, otros acumulan fortunas en la sombra sin rendir cuentas a nadie. Aún así, desde el punto de vista estratégico, los paraísos fiscales ofrecen lecciones valiosas. Enseñan cómo piensan las élites, proteger, diversificar y blindar su patrimonio ante cualquier escenario. Mientras el ciudadano promedio depende de un salario y de un banco local, los verdaderos jugadores distribuyen sus activos en múltiples jurisdicciones. Reducen su exposición al riesgo político y aseguran su legado por generaciones. No se trata de evadir, sino de planificar. Y en ese sentido, hay una lección aplicable para todos: la riqueza no se acumula solo ganando dinero, sino controlando dónde y cómo se conserva. El sistema offshore es la expresión más pura del poder financiero global, sin fronteras, sin rostro y sin moral. Las crisis pueden derrumbar gobiernos, pero nunca tocan a las fortunas que viven en la sombra. Porque cuando los países se incendian, el dinero ya ha huido en silencio hacia su refugio seguro, donde no hay guerras ni impuestos, solo silencio y números. El tablero del dinero tiene reglas visibles y reglas ocultas. Los paraísos fiscales pertenecen a estas últimas. No aparecen en los mapas del ciudadano común, pero son los cimientos invisibles del poder moderno. Comprenderlos no implica justificarlos, sino reconocer que el verdadero control del sistema no está en los parlamentos ni en los bancos locales, sino en las bóvedas de territorios diminutos donde el sol brilla. Pero la transparencia no. Capítulo 9. Latinoamérica, el tablero de prueba. Latinoamérica siempre ha sido más que un territorio, ha sido un experimento. Un laboratorio donde las potencias del mundo ensayan sus modelos económicos, prueban políticas financieras y miden el comportamiento social ante las crisis. En este tablero global,
el continente no ha sido un jugador con poder propio, sino una pieza de ensayo. Una región rica en recursos naturales, talento humano y potencial, pero estratégicamente mantenida en un estado de dependencia económica. Desde los tiempos coloniales, la riqueza de América Latina ha fluido hacia afuera. Oro, plata, cobre, petróleo, soja y litio, materias primas que financiaron el desarrollo de otros continentes mientras el nuestro se debatía entre deudas, inflación y desigualdad. Los conquistadores cambiaron de bandera, pero no de propósito. Lo que antes se hacía con barcos y espadas, hoy se hace con préstamos, tratados y contratos. La extracción continúa, solo que ahora las armas se llaman deuda externa y política monetaria. Durante el siglo XX, América Latina vivió una secuencia de ciclos que parecían prometer redención, pero que terminaban siempre en el mismo punto: crisis, ajuste y endeudamiento. Cada década trajo su propio modelo impuesto desde fuera. En los años 50 y 60, el desarrollismo impulsó la industrialización mediante deuda extranjera. En los 70, los préstamos fáciles generaron una ilusión de prosperidad. En los 80, esa ilusión se derrumbó con la llamada década perdida, los intereses de la deuda se dispararon. Los bancos internacionales cerraron el grifo y el continente entero se vio obligado a aplicar políticas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional. El FMI y el Banco Mundial se convirtieron entonces en los nuevos conquistadores, no con ejércitos, sino con condicionalidades. Cada préstamo venía acompañado de un manual: recortar gasto público, privatizar empresas estatales, abrir los mercados al capital extranjero y reducir el papel del Estado. Las naciones aceptaban esas condiciones a cambio de estabilidad, pero el precio era la pérdida de soberanía económica. Lo que se vendía como modernización terminó consolidando una dependencia estructural. El resultado fue un continente vulnerable, con economías sujetas a los precios internacionales de las materias primas y a la volatilidad del dólar. Cuando el petróleo, el cobre o la soja suben, hay bonanza. Cuando bajan, llegan los recortes, la inflación y el desempleo. Las políticas locales rara vez logran romper ese ciclo, porque el problema no es interno, es de diseño global. América Latina fue integrada al sistema mundial como proveedora de recursos y consumidora de deuda. Y mientras ese rol no cambie, su destino económico seguirá siendo controlado desde afuera. La dolarización informal es otro síntoma de esa dependencia. En muchos países, la población confía más en el dólar que en su propia moneda. El billete verde se convierte en refugio psicológico y económico frente a la inestabilidad local. Pero cada dólar que circula en Buenos Aires, Caracas o Lima es un recordatorio de la subordinación al sistema financiero estadounidense. Los gobiernos intentan controlar el tipo de cambio, pero la confianza, una vez perdida, no se recupera fácilmente. El caso de Argentina es emblemático. Con una historia de inflación crónica, deuda constante y crisis cíclicas, el país se ha convertido en el espejo donde el resto del continente se ve reflejado. Cada intento de independencia económica ha sido sofocado por la presión externa, el colapso interno o ambos. México, por su parte, vive bajo la sombra de su vecino del norte, su economía depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos y de las remesas que envían sus ciudadanos. Brasil, la mayor potencia regional, ha oscilado entre la euforia del crecimiento y la recesión, siempre condicionado por el precio de sus exportaciones y las decisiones de los mercados financieros internacionales. No obstante, la historia de Latinoamérica no es solo de sometimiento, también es de resistencia. Cada crisis ha generado conciencia. En las últimas décadas, varios países han intentado diversificar su economía, fortalecer sus monedas y establecer acuerdos comerciales más equilibrados. La creación de organismos regionales, como la CELAC o el Mercosur, fue un intento de construir una voz colectiva frente al dominio de las potencias. Sin embargo, la falta de cohesión política y las tensiones internas han dificultado cualquier proyecto de independencia real. La llegada de China a la región reconfiguró nuevamente el tablero. El gigante asiático se convirtió en uno de los principales compradores de materias primas latinoamericanas y, al mismo tiempo, en prestamista e inversor. Carreteras, represas, minas y puertos financiados por capital chino se multiplican en todo el continente.
A primera vista, parece una alternativa al dominio occidental, pero el patrón es el mismo, deuda a cambio de influencia. El imperio cambia de rostro, no de método. En paralelo, la aparición de las criptomonedas y las nuevas tecnologías financieras ha abierto una pequeña ventana de independencia. En países con economías frágiles, miles de ciudadanos comenzaron a usar Bitcoin y otras criptos como refugio frente a la devaluación. El fenómeno no es solo tecnológico, sino cultural, un acto de rebelión contra sistemas financieros que durante décadas han fallado en proteger a la gente. Sin embargo, los gobiernos, temerosos de perder control, han respondido con regulación o represión. Latinoamérica sigue siendo un tablero de prueba, pero también un terreno fértil para la innovación económica. Sus crisis constantes han creado una población resiliente, acostumbrada a adaptarse, inventar y sobrevivir. Esa misma creatividad que en otros lugares se desperdicia aquí se convierte en recurso. Desde cooperativas locales hasta fintechs regionales, el continente está aprendiendo a jugar su propia partida, aunque aún con limitaciones impuestas desde afuera. El verdadero desafío no está en encontrar un nuevo aliado extranjero, sino en romper el ciclo de dependencia. Para eso se requiere educación financiera, integración regional y políticas que promuevan la producción de valor, no solo la exportación de recursos. Latinoamérica no puede seguir vendiendo lo que tiene y comprando lo que le falta. Necesita fabricar, crear, invertir y pensar como potencia, no como colonia. El dinero, en esta parte del mundo, nunca ha sido solo economía, ha sido historia, identidad y destino. Las decisiones de Washington, Pekín o Bruselas siguen afectando los precios del pan en Lima o el combustible en Santiago. Pero cada vez más voces entienden que la independencia económica comienza en la mente del ciudadano, no en las oficinas del gobierno. Latinoamérica puede seguir siendo el tablero de prueba del mundo o puede transformarse en su propio jugador. Tiene los recursos, el talento y la cultura para hacerlo. Lo que falta es la estrategia. Porque mientras el continente siga actuando dividido, los demás seguirán jugando con sus fichas. Pero el día en que entienda su poder colectivo, el tablero ya no será un campo de ensayo, será un terreno de conquista. Y esa será la primera vez en siglos que la partida cambie de dirección. Capítulo 10. El futuro del juego, monedas digitales y control global. El tablero del dinero está cambiando más rápido de lo que la mayoría imagina. Las guerras, las crisis financieras y la inflación ya no son los únicos mecanismos de poder. Hoy, la nueva batalla se libra en el terreno de los datos. El dinero, esa herramienta que alguna vez fue tangible, está dejando de existir como lo conocíamos. Las monedas digitales de bancos centrales, las llamadas CBDC, anuncian el nacimiento de una nueva era, una economía global donde cada transacción, cada ahorro y cada movimiento financiero podrá ser rastreado, analizado y controlado en tiempo real. La historia del dinero siempre ha sido la historia del control. Desde el patrón oro hasta el dólar, cada sistema fue diseñado para servir a quienes podían emitir, regular o restringir su uso. Pero con las monedas digitales estatales, el poder de vigilancia alcanza un nivel inédito. Por primera vez, el dinero dejará de ser un instrumento anónimo y se convertirá en una extensión del sistema político. En China, este futuro ya comenzó. El yuan digital, emitido por el Banco Popular de China, no es un experimento, es una estrategia. Cada transacción realizada con esta moneda queda registrada en una base de datos centralizada. Las autoridades pueden ver quién compra, cuándo, cuánto y dónde. Si un ciudadano realiza una operación considerada inapropiada, el sistema puede congelar su saldo o limitar su uso. Lo que se presenta como modernización financiera es, en realidad, el sueño perfecto del control estatal. Occidente no se queda atrás. La Unión Europea avanza en el desarrollo del euro digital y la Reserva Federal estadounidense estudia la creación del dólar digital. Los argumentos son los mismos: eficiencia, inclusión financiera, reducción del fraude y actualización tecnológica. Pero detrás de ese discurso se esconde una verdad más profunda: el deseo de recuperar el control del dinero en un mundo donde las criptomonedas amenazan la autoridad de los bancos centrales. Con la CBDC, el sistema financiero global busca cerrarse sobre sí mismo.
Si las personas adoptan monedas digitales emitidas por los estados, las transacciones podrán ser monitoreadas sin intermediarios. Los impuestos cobrados automáticamente y las políticas monetarias aplicadas de manera instantánea. Un gobierno podría, con un simple algoritmo, estimular el consumo aumentando el saldo digital en ciertas regiones o castigar el ahorro imponiendo fechas de caducidad al dinero no gastado. La frontera entre economía y política desaparecería. Para las potencias, este nuevo modelo representa el fin de las limitaciones. Ya no necesitarán imprimir billetes, depender de bancos comerciales ni preocuparse por fugas de capital. El dinero se convertirá en software y el poder, en acceso al código. En un mundo de monedas digitales centralizadas, la obediencia económica será automática. Pero este cambio también tiene otra cara, la concentración total de la información. En la era del dinero digital, los datos serán el nuevo oro. Cada compra revelará hábitos, ideologías, relaciones y comportamientos. Los estados no solo sabrán cuánto tienes, sino también cómo piensas. Las empresas tecnológicas, por su parte, competirán por administrar las infraestructuras de estas monedas, convirtiéndose en socios invisibles de los gobiernos. La alianza entre poder político, financiero y tecnológico consolidará una forma de dominio que trasciende la economía, el control de la conducta humana. Sin embargo, no todo está perdido. Al mismo tiempo que los estados avanzan con sus monedas digitales, la tecnología descentralizada sigue expandiéndose. Blockchain, las criptomonedas y los contratos inteligentes ofrecen un modelo alternativo, un sistema financiero sin fronteras ni censura, donde las reglas están escritas en código y no en decretos. Bitcoin, Ethereum y otros proyectos descentralizados son el contrapeso natural de la CBDC. Representan la defensa de la libertad económica individual frente a la centralización total. La lucha entre ambos modelos ya comenzó. Por un lado, los gobiernos prometen estabilidad y seguridad, por el otro, los defensores de la descentralización ofrecen independencia y anonimato. Pero el ciudadano común quedará atrapado entre ambos. Si el dinero físico desaparece, quien no se adapte a las nuevas tecnologías quedará fuera del sistema. Y quien se adapte sin entenderlo, quedará dentro de una jaula invisible. El futuro del dinero no se decidirá solo en los bancos ni en los parlamentos, sino en la mente de las personas. Quien entienda cómo funciona el sistema podrá navegarlo, quien no, será absorbido por él. La educación financiera será la nueva forma de defensa personal. Saber leer los movimientos del tablero será tan importante como saber usar una moneda digital. En este nuevo mundo, los límites geográficos pierden sentido. Una transacción puede cruzar fronteras en segundos. Las economías nacionales se vuelven nodos de una red interconectada, y los errores de un país pueden afectar a todos. Las guerras ya no se pelean con ejércitos, sino con sanciones digitales, bloqueos de sistemas de pago y manipulación de monedas. El control financiero se transforma en el nuevo campo de batalla de la geopolítica. Latinoamérica, África y otras regiones en desarrollo deberán enfrentar una decisión crucial, integrarse al sistema de las grandes potencias o construir su propia soberanía digital. Si adoptan sin cuestionar las monedas digitales emitidas por Estados Unidos, Europa o China, su independencia económica quedará aún más limitada. Pero si logran crear sus propios sistemas financieros descentralizados, podrían equilibrar el tablero y recuperar parte del poder perdido durante siglos. El próximo capítulo de la historia económica no se escribirá en papel ni se imprimirá en billetes. Se codificará en servidores, se almacenará en nubes digitales y se protegerá con algoritmos. El dinero dejará de tener forma, pero no dejará de tener dueño. Y los dueños seguirán siendo los que entienden el juego. Para el ciudadano consciente, el desafío será aprender a moverse entre la libertad y la vigilancia. Utilizar la tecnología sin entregar la autonomía. Invertir en activos que no dependan exclusivamente de un código centralizado. Diversificar no solo en monedas, sino en sistemas. Porque en el futuro que se aproxima, el verdadero valor no estará en el dinero, sino en la capacidad de decidir cómo y dónde usarlo. El tablero del dinero entra en su fase digital. Las piezas ya no se mueven en los bancos, sino en la red. Y aunque el juego parece cada vez más controlado,
todavía hay espacio para quienes entienden la estrategia. En este nuevo orden, el poder no será del que tenga más dinero, sino del que tenga más comprensión. Porque en el mundo del futuro, el conocimiento será la última moneda que nadie podrá devaluar. Conclusión: aprende a jugar el juego. A lo largo de este recorrido hemos visto que el dinero no es solo una herramienta de intercambio, sino una arquitectura de poder. Cada imperio, cada crisis y cada avance tecnológico ha redefinido las reglas del juego, pero la lógica de fondo siempre fue la misma: quien controla el dinero, controla el destino. Desde el oro de los reyes hasta los algoritmos digitales del siglo XXI, el tablero del dinero ha sido el campo donde se decide quién domina y quién obedece. Las potencias del mundo, Estados Unidos, China, Europa y los bancos centrales, no compiten únicamente por recursos, sino por influencia financiera. Las guerras se libran en los mercados, las sanciones sustituyen a las balas y las monedas son las nuevas banderas de conquista. El ciudadano común, atrapado en medio de ese ajedrez geopolítico, suele creer que el dinero es neutral, cuando en realidad es el arma más precisa jamás creada. Cada vez que ahorras, inviertes o tomas una deuda, estás participando en ese juego. Pero la mayoría juega sin conocer las reglas. Por eso pierde. El trabajador que confía ciegamente en su salario, el empresario que depende de un solo mercado, el ahorrista que guarda dinero en una moneda débil, todos terminan convertidos en fichas movidas por decisiones ajenas. No por falta de inteligencia, sino por falta de conciencia. La historia demuestra que el tablero nunca se detiene. Cuando un sistema se agota, otro nace. El patrón oro dio paso al dólar, el dólar al petrodólar, y hoy, las monedas digitales amenazan con reemplazarlo todo. Cada transición se disfraza de progreso, pero su esencia es la misma: mantener el control concentrado. Lo que cambia no son los jugadores, sino el escenario. Sin embargo, este conocimiento no debe inspirar miedo, sino estrategia. Comprender el tablero es el primer paso para dejar de ser una ficha. No se trata de luchar contra el sistema, sino de aprender a moverse dentro de él con inteligencia. De observar cómo actúan las potencias y aplicar esos principios en la economía personal, diversificar, acumular activos reales, reducir deudas, entender los ciclos y anticiparse al cambio. Los imperios piensan en décadas, el ciudadano, en meses. Esa diferencia de visión es lo que separa la riqueza de la fragilidad. Mientras unos planifican, otros reaccionan. Mientras unos crean sistemas, otros los padecen. Pero el acceso al conocimiento ya no es privilegio de unos pocos. Hoy, quien estudia, analiza y observa puede convertirse en su propio estratega financiero. La independencia económica comienza cuando entiendes que el dinero no se persigue, se interpreta. No es suerte, ni magia, ni destino. Es lectura de contexto, gestión del riesgo y claridad mental. Saber cuándo ahorrar, cuándo invertir y cuándo esperar es más poderoso que cualquier título universitario. En el mundo que viene, la información será la nueva reserva de valor y la educación financiera, el escudo más sólido frente a la manipulación global. El futuro del dinero será digital, pero el principio seguirá siendo el mismo: confianza. Y esa confianza puede ser impuesta o construida. Los bancos centrales quieren imponerla. Las criptomonedas intentan reconstruirla. Tú debes decidir en cuál de esos mundos quieres moverte. Porque mientras la mayoría teme al cambio, los verdaderos jugadores lo utilizan para posicionarse. En un tablero donde las reglas se reescriben cada década, la única forma de protegerte es pensar como una potencia. Estudiar, diversificar, observar los patrones históricos y actuar con calma cuando los demás entran en pánico. El dinero no obedece al ruido, sino a la estrategia. Recuerda esta verdad: el dinero no desaparece en las crisis, solo cambia de manos. Las potencias lo saben, los bancos lo saben, y ahora tú también lo sabes. No puedes detener el juego, pero puedes aprender a jugarlo. Porque la diferencia entre una ficha y un jugador no está en la posición que ocupan en el tablero, sino en la conciencia con la que se mueven. Y cuando entiendas eso, cuando dejes de reaccionar y comiences a anticipar, el tablero ya no será una amenaza. Será una oportunidad. Porque la verdadera libertad financiera no consiste en tener más dinero,
sino en entender cómo y por qué el dinero se mueve. Y una vez que comprendas eso, nada ni nadie podrá volver a mover tus piezas sin tu consentimiento.